¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora este viernes 15 de marzo. Ya estamos aquí en el pie del cañón junto a Mara Seguini. ¿Qué tal, Mara? Muy bien, Bienvenida. ¿cómo estás, José Francisco? Muy bien, Como día viernes, ¿o no? como día Como viernes, día más viernes, relajado. sí. Y la gente ya camino a su casa para un buen fin de semana, para descansar un poquito. Ha sido intensa la semana. Ha sido muy intensa la semana, pero siguen pasando cosas importantes y por eso Es verdad. las vamos a analizar en Llegó la Hora y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, @Llegó la Hora 921 o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903. Y bien, hoy día es viernes de entrevista en profundidad y el tema de hoy es lo que está pasando en la educación en nuestro país, que necesitaríamos como semanas en profundidad para dimensionar el problema, Sí. pero queremos hacer una aproximación junto a Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Daniel. Encantado. Bueno, abramos el tema a propósito de una de las polémicas que ha salido el último tiempo, que es la falta de vacantes en el sistema educacional chileno, cerca de 3.000 estudiantes sin cupos, que el gobierno respondió a la subsecretaria Ratia, dijo una especie de justificación en torno a un desorden, porque hay un traslape, hay 1.700 alumnos que tienen matrícula doble, porque otros que repiten y quedan mal registrados, es decir, un montón de cosas, pero una situación que parecía impensada en nuestro país hace un par de años atrás, cuando el sistema educacional tenía capacidad para acoger a los estudiantes. Mira, en algo tiene razón el ministerio en que ha dicho que el problema tiene muchas razones. Y no es tampoco un problema nuevo. Hace varios años que estamos viendo falta de matrícula en algunos colegios. Y van a haber probablemente explicaciones que van a tratar de descartar esto como algo, entre comillas, normal o como que no tiene solución. Problema que no tiene solución. A propósito de Barros, Boric y otras discusiones, problemas que se solucionan solo. Bueno, este es un problema que tiene solución. Y la solución, que antiguamente existía, era darle a los colegios la posibilidad de tomar la decisión en los casos críticos. Porque aquí estamos hablando de un sistema que acoge muchísimos niños, varios cientos de miles de postulaciones. Resuelve en varias etapas el sistema de admisión escolar y queda al final un remanente de personas que, porque se cambian de ciudad, por distintas razones, o algunos porque nunca postularon a los niños porque no sabían, Claro. hay muchas razones, se quedan sin matrícula cuando el proceso ya está cerrado. Y ahí la ley de inclusión, que es, a mi modo de ver, en parte la gran responsable de todo este problema, más que del problema de las amarras que no permiten resolverlo, dice, bueno, en el último momento, vaya al colegio, pregunte si hay un cupo que se liberó por alguna razón, porque el alumno se fue, por cualquier cosa, se libera 1, 2 cupos máximo, y usted inscríbase en una lista antiguamente era en papel, que corre la lista. Si corre la lista, usted queda ahí en ese colegio. Y eso, su primera cosa que cambió este año, eso generaba las colas, ¿se acuerdan del año pasado? Que era el mismo problema, es el mismo problema, solamente que las colas antes eran afuera, ahora son en un computador. Pero lo que hizo el gobierno fue hacer una nueva plataforma que permite racionalizar esta parte de las colas. Pero lo hizo muy tarde, se atrasó mucho y llevó el proceso en que los colegios tienen que admitir a los alumnos, decir, bueno, corrió mi lista, tengo estas postulaciones ya, chequeo, lo corrió a enero y febrero. Y gracias al gentil auspicio de la senadora Proboste, los colegios están obligados a tener vacaciones, incluso los asistentes de la educación, durante febrero. Entonces, no hay nadie en los colegios para aceptar las postulaciones. Como el ministerio se atrasó y los senadores decidieron que los colegios no pueden funcionar en febrero por alguna razón, nadie estaba ahí para ordenar la matrícula. Entonces este problema este año además se engordó por una ineficiencia del Ministerio de Educación y por las leyes bien absurdas que hacen desde el Ministerio. Ahora, o sea, desde el Senado. Ahora, ¿cuál es el punto central para esto? Nadie te puede obligar a elegir un colegio en Chile. Gracias a Dios tenemos todavía libertad de enseñanza en algún grado y no te pueden obligar a un colegio. Entonces siempre que para quedar admitido en un colegio tú tienes que elegirlo. Si tú no quedas por el sistema de admisión escolar, por el sistema al azar, no quedas en un colegio de tu preferencia, no es que quedes automáticamente en un colegio.
no quedas en ninguno y tienes que elegir. Y son esos papás, los que no se resignan a aceptar un cupo que no quieren, los que, buena parte de estos que quedan aquí dando vueltas. Y para cerrar la explicación inicial, digamos, de algo que tú dijiste, José Francisco Clave, de la subsecretaria. La subsecretaria dijo dos cosas, pero que a mí me parecieron fantásticas del análisis. Dijo primero, tenemos más demanda que cupos en un lugar, y en otra parte tenemos cupos que no son deseados por las familias. Bueno, eso pasa cuando el Estado trata de reemplazar el mercado. Entonces la subsecretaria decía, oye, hemos creado 30.000 cupos. Por supuesto, pero 30.000 cupos que la gente no quiere. Claro. Y en lugares que no son necesarios. No, y es como lo que veíamos ayer, un paréntesis nomás, pero ayer conversamos con un apoderado del liceo de aplicación, donde el liceo de aplicación tiene 3 cursos por nivel en general, y este año va a tener un séptimo básico con 18 alumnos. Entonces, claro, en lo otro hay como 100 cupos disponibles, pero ¿qué padre va a querer poner a su hijo en el liceo de aplicación donde se tiran bombas molotov todos los días? No, y es un problema sistemático que ocurre cuando el Estado central quiere reemplazar las decisiones locales. Puede hacerlo en el macro, claro, y en grandes rasgos esto funciona, pero queda un remanente que no puede solucionar el problema por las distintas regulaciones, limitaciones. Tú sabías que si tú tienes un colegio que tiene hasta sexto básico, para abrir séptimo para esos mismos niños, tienes que pedir un permiso, que se puede demorar años, y tienes que demostrarle a la Seremi que tienes demanda insatisfecha. Claro. Cuando tienes los niños que van a... Es obvia la demanda. No, tienes que pedir permiso y te lo pueden negar. E incluso este ministerio, este gobierno metió un proyecto de ley en el cual hace que si tú quieres hacer ese permiso, además entras a la cola detrás de la educación pública. O sea, si un colegio particular subvencionado quiere abrir un nivel, ok, pero primero vamos a resolver lo de la educación pública y después este. De nuevo, creando cupos donde el mismo sistema de admisión escolar, que es una creación del oficialismo en el fondo, te está señalando que los padres quieren un tipo de colegio y ellos no quieren, y han hecho todo lo posible, o más bien han omitido la posibilidad de que se abran más cupos en esos colegios que la gente quiere. Entonces, si tú tienes un colegio que tiene 100 cupos y tiene 200 postulaciones y la gente no se resigna, quiere ir ahí, ¿por qué tomar la solución de abrir cupos en colegios que no quieren en vez de dejar crecer ese colegio? Exacto. Y eso es lo que hoy día tiene. Entonces, y entregarle más recursos a ese colegio para poder seguir abriendo por espacio. ejemplo, pero hoy día no se transfieren recursos por tu infraestructura a los colegios particulares subvencionados, solo a los colegios públicos. Entonces, el problema central, si tú le limpias toda la ideología, porque obviamente yo tengo una visión particular sobre esto, tú le limpias cualquier visión política, esto tiene que ver con la falta de cupos de calidad. Nuestro sistema tiene mucha dificultad para generar cupos de calidad. Entonces, cuando hay un cupo de calidad, mucha gente lo quiere. Entonces, ¿qué te lleva a eso? Razonablemente, sin ideología, razonablemente, ¿qué te lleva? Multipliquemos los cupos de calidad, ¿o no? Sí, por supuesto. Pero no, esa no es una respuesta que se han negado sistemáticamente por esta protección casi religiosa. Bueno, lo decía el exministro Marco Antonio Ávila, que la ley de inclusión era un avance civilizatorio. Claro. O sea, prácticamente pasamos de la barbarie a la civilización. Bueno, esta civilización, entre comillas, nos está causando mucho daño. Parece que volvamos un ratito a la barbarie a ver si podemos arreglar el problema. Claro, pero y en el fondo nosotros lo hemos conversado varias veces esta semana porque ha sido un tema tremendamente relevante en la agenda pública, que tiene que ver cómo finalmente hacemos políticas públicas que terminan con todo bajo el sentido común perjudicando a la educación. Entonces, hablamos de la reforma de Bachelet, donde una de las cosas que se hizo fue precisamente poner esta limitación a crear colegios con esta obligación de demostrar que había, en el fondo, exceso de demanda en las distintas comunidades. Pero el problema de eso es que para poder comprobar que hay exceso de demanda, tú ya tienes que estar en esa crisis. Claro. Entonces, finalmente no te anticipas a las necesidades que en el fondo, como bien dices tú, el mercado te va dando señales de antes para la creación de nuevos colegios. Entonces, ¿cómo finalmente estas políticas públicas, que dices tú que están bien enmarcadas en cierta ideología, van perjudicando y cómo también estas reformas han ido mermando la educación? ¿Cómo en el fondo se ha visto estos últimos años bajo esta limitancia que se va poniendo a la calidad de la educación, al beneficio de los particulares subvencionados, a que los padres puedan aportar a sus colegios, a sus proyectos educativos y finalmente también que el Estado comparta o sea partícipe de la educación público-privada? Lo que pasa ahí, Mara, mi visión es que se cae en un exceso, en la idea de regular
a grandes rasgos, cuando el gobierno debiera tener idea cuál es el píxel, cuál es la resolución a la cual llega. Y las reformas de Bachelet quisieron llegar al píxel más fino, que no quede nada sin que ellos lo manejen, que el Ministerio de Educación maneje hasta el último detalle del último niño que entra al último colegio y tenerlo todo ordenado, todo bajo una visión. Y eso, ¿qué es lo que genera? Que cualquier problema local es un problema central. Entonces tenemos al ministro de Educación dedicado varios meses, y esto aquí estoy tomando lo que ha dicho Francisco Geria de Educación 2020. El ministro está todo el día apagando incendios. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque porque está a cargo de todos los problemas micro que ocurren en el sistema. Y eso pasa por esta intención o esta idea desde el Estado de solucionarlo todo. Entonces, un colegio está lleno, no tiene espacio más porque tuvo que declarar 6 meses antes que tenía 100 cupos y no los puede mover por la ley de inclusión. Llega una persona, llega una mamá. Sabe que no tengo otra opción, necesito meter al niño acá. Quizá el director tiene en la bodega un pupitre más. Y lo mete ahí, bueno, ya, y así era. Ustedes son más jóvenes que yo, pero así era en nuestra época. O sea, metió un cabro más y se acabó. No puede, porque eso puede ser discriminación, porque eso es selección, eso es segregación, es porque quieren separar a los ricos del pobre. Ya, y entra todo esa alud de idea, pero estamos en un problema súper concreto. Dejen al colegio en el lugar solucionar el problema. ¿Por qué quieren solucionarlo ustedes desde el ministerio? Como el ministerio tiene 30.000 millones de problemas, este problema queda para el final. Y así pasan muchas cosas. Pasó en Atacama también. ¿Por qué el ministro de Educación tiene que estar preocupado de arreglar los enchufes o la corriente o tiene que responder entrevistas de por qué se roban el material de construcción en un colegio en tierra amarilla? Eso es una consecuencia que les rebota de una ideología de que, claro, tienen que controlar todo, entonces son responsables de todo. Entonces, yo tengo todo el derecho a decir, ministro, ¿por qué mi enchufe no funciona? Y toda la capa muy gruesa de funcionarios intermedios son muy paseados. No pueden hacer nada. Y ahí, quizás la ley de inclusión tuvo una pretensión en esta materia, en materia de selección, que quizás es, incluso antes de la tómbola o este algoritmo, es la idea de centralizar los cupos del 93% de la matrícula en un solo sistema, ¿no? Porque este afán de controlarlo todo, donde para que funcione requiere información bastante gruesa por parte de los colegios, bastante inamovible, genera también esta distorsión finalmente, que es el mismo organismo el que tiene que administrar cupos en todo Chile con las realidades que vemos. Sí. Bueno, eso es parte de este exceso. Yo creo que es mejor un sistema centralizado en línea para postular que lo que teníamos antes, en el sentido de que en gran mayoría de los casos no había selección. O sea, la selección no era un proceso masivo. El oficialismo actual siempre ha tratado de establecer que la selección era un proceso brutal y generalizado. No era así, sobre todo porque nuestro sistema de financiamiento incentiva al sostenedor a quedarse con los más alumnos posible. Entonces pensar en esta especie de sostenedor fifí que iba eligiendo sus alumnos cuando en realidad la única manera de tener sustentabilidad era tener más de 500 alumnos, sustentabilidad financiera. Entonces, obvio que eso no era así, pero había una ideología que planteaba eso. Había selección, obviamente, en un grupo. Yo creo que era perfectamente legítimo, pero bueno. No, pero ahí, perdón, paréntesis, vimos absurdos que hay colegios de fundaciones que seleccionan, por ejemplo, a los alumnos más pobres, a los alumnos más vulnerables. El caso de La Pintana, de la Fundación Nocedal. Y tampoco los dejaron. No. Dijeron, no, los alumnos que más requieren van a tener el cupo porque aquí se invierten recursos, y tampoco los dejaron. Lo que pasa es que ahí, de nuevo, para cerrar la idea, no es la propuesta en sí misma. Un sistema centralizado de admisión puede ser muy práctico para un país con libre elección. Es muy bueno porque efectivamente, puesto de cierta manera, potencia la libre elección. Porque en el fondo no te pueden discriminar. En verdad, tú puedes elegir entre todos los colegios de Chile donde tú quieres. Eso es el non plus ultra de la libre elección. El problema es el exceso, como dices tú. En algunos casos, eso puede funcionar de otra manera. Y si yo converso contigo, tú te vas a dar cuenta que lo que yo quiero hacer no es discriminar, es de hecho quizás beneficiar a los más vulnerables. Pero cuando tú creas ese sistema centralizado y además estás operando bajo la lógica que toda diferencia es ilegítima. Toda diferencia es ilegítima. Eso está detrás de el señor Crispi, que diseñó esta cuestión, y Seguirre también. Toda diferencia es ilegítima. Entonces, mérito, ¿por qué? Porque no es mérito, es ilegítimo. Tú no puedes tener un 7 por tu mérito, es por la plata que tienen tus papás. Claro, una ventaja injusta, o sea, por donde probablemente naciste. En promedio, o sea, es así, en promedio las personas que tienen más recursos
rinden mejor en pruebas estandarizadas. Sí, es cierto, pero ese es el promedio. Pero ¿cuántas veces uno ve hermanos, uno que es promedio 7 y el otro es promedio 5, y dice, ¿qué pasó aquí? ¿El capital cultural no está funcionando? Quizás uno se esfuerza más que el otro. No. Ilegítimo. Entonces, cuando tú estableces que toda diferencia es ilegítima, tienes ese problema, porque incluso las diferencias que podrían llevarte a decir, oye, prefiramos este grupo de estudiantes, no. Porque esta cosa que era muy de la radicalidad que destacaba al oficialismo antes de que entrara en el gobierno, por lo menos lo que muestran ahora, era un no a cualquier matiz. Y al final es eso lo que los está hoy día carcomiendo. O sea, haber permitido que los liceos de alto rendimiento públicos y particulares subvencionados siguieran seleccionando, habría sido un salvavidas para su propia reforma. Pero esa radicalidad que los lleva a cubrir hasta el último centímetro cuadrado de lo que está a su alcance es lo que finalmente los termina condenando y los deja hoy día sin solución. Bueno, estamos conversando con Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, sobre el momento actual de la educación chilena. Vamos a seguir la conversación a la vuelta de esta pausa. Nuestra minería es diversa, participan distintos profesionales con vocación, juntos construyendo la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Bien, seguimos la conversación con Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. Mara Seguini tiene una pregunta. Sí, estábamos justamente hablando de las propuestas que se hicieron desde el ministro Izaguirre, la reforma de Bachelet, y finalmente las consecuencias que terminan pagando la familia y los estudiantes de estas reformas o políticas públicas. Y quería un poco poner en la palestra el caso de la alcaldesa Delfino de Quinta Normal, que ella fue parte de la movilización de los estudiantes, sobre todo en contra de la selección. Y hace un mes, una semana, sacó una declaración donde ella decía que finalmente el fin a la selección escolar había sido una de las razones que había impactado negativamente a los colegios emblemáticos. Entonces, vemos que finalmente tenemos múltiples activistas de estas reformas, de el sobreexceso de regulación por parte del Estado en la educación, y después es como, me equivoqué. Y el costo, y lo hablábamos un poco en la pausa, para estas familias que se quedan sin colegio, sin matrícula, sin poder elegir la educación, estos padres que no pueden salir a trabajar siquiera porque no hay jardines infantiles, porque no hay colegio, ya estamos a mediados de marzo y todavía no hay nada que hacer. Y finalmente el costo familiar y el costo para esos niños de no poder estudiar. Entonces, ¿cómo vemos esta realidad entre lo técnico, administrativo y político, donde al final nadie se hace cargo de las decisiones que se toman y años después hay un desastre? Sí, mira, yo creo que esto es un tránsito para las personas que hemos estado dedicadas a esto. Primero, yo creo que hay que dar el salto desde la rabia, porque da rabia, porque nos dijeron poco civilizados, lucradores, cuántas cosas nos dijeron, profetas del caos, la misma presidenta de la República lo dijo, y los argumentos que hoy día ellos mismos dicen fue exactamente lo que se dijo en la Cámara de Diputados y en el Senado cuando esas leyes se tramitaron. Entonces, eso da bastante rabia. Pero pasando la rabia, yo creo que tenemos que tratar de, ojalá ellos respondan por el daño que hicieron, lo que dices tú, Mara, las personas que quedaron sin esas oportunidades y vieron lo que está ocurriendo, ojalá responsabilicen como en una democracia funciona, quitándoles el privilegio de su voto a los que promovieron eso, habiendo escuchado las razones de por qué era una mala idea. Y ojalá que eso sea así. Ahora, para avanzar, creo que es muy importante que aquí la oposición no pise el palito. Porque es cierto, la selección es un tema que podemos conversar, hablemoslo, pero finalmente es un tema chiquitito o reducido en impacto en el sistema. Podemos hablemos de la selección en el Instituto Nacional. La selección como por mérito académico. Sí, la selección por mérito académico. Hagamos esa discusión sobre los liceos públicos y particulares subvencionados de alto rendimiento. Volvamos a eso, luego los liceos artísticos, deportivos, etc. Pero no, ojo que eso puede ser perfectamente también una cortina de humo, porque es un problema chico que concentra la atención de todos, digamos, pero nuestro problema nacional en la educación es mucho más grande y ese es el problema grave, de verdad. Entonces, no vaya a ser que ya nos distrajeron de la calidad de la educación con todo este tema ideológico, el copago, el lucro de la selección. Ya nos distrajeron por 10 años en reformas administrativas, en reformas de papel. No permitamos que nos sigan distrayendo
del verdadero problema de la educación por más años. Entonces yo le diría a la alcaldesa de Delfino y a todos los que se puedan poner detrás de eso, no entiendo parte del Partido Socialista, felicitaciones por darse cuenta de años después que están equivocados. Los felicito. Arréglenlo. Arréglelo, ¿Ya? claro. Pero ahora tenemos un problema concreto, la recuperación de aprendizaje posterior a la pandemia. Porque ese es un problema nacional. Ese es un problema de dimensiones de completo el país, no solamente algunos liceos, no solamente un debate ideológico sobre la diversificación de las élites, que es muy importante, y yo he participado en ese debate también, pero el debate hoy día que tenemos es que tuvimos 2 años a los niños sin colegio y no hemos hecho en la práctica nada sustantivo para enfrentarlo. Desde el punto de vista del aprendizaje, se han hecho 20.000 tutorías, 20.000, son 3,5 millones de alumnos afectados, 20.000 tutorías, es menos del 1%, o sea, no es suficiente. Hay que el número de desertores, de niños que abandonan el sistema para el narcotráfico, para miles de, digamos, externalidades negativas que ocurre con el abandono escolar, que después quieren volver al sistema y no pueden volver, que no pueden volver a tener un buen trabajo después, porque no tienen licencia de enseñanza media. Bueno, ¿cómo lo rescatamos? Tampoco. Se hizo una política de revinculadores. Para la mitad de las comunas no había suficientes recursos para contratar un profesional, siquiera para revincular a estos jóvenes. La plata se entregó en junio. O sea, esas personas trabajaron 5 meses, estando los recursos disponibles desde enero. Entonces, ese es el punto hoy día. Entonces, muy bien la alcaldesa Delfino, muy bien todos los que quieran discutir estas cosas, pero no perdamos el foco. Nuestros niños aprenden poco, aprenden mal. Es verdad que el CIN se mostró una recuperación, un rebote, pero el gobierno, yo encuentro que el gobierno ha sido responsable. Después la SECOM y el presidente ha sido un poquito menos responsable, pero eso uno entiende cómo funciona. Pero a ver, ¿qué sabemos? En matemática, cuarto básico, hubo un rebote en que casi recuperamos lo perdido en la pandemia. Seguimos estando con más del 50% de los niños que no tienen las habilidades básicas de matemática, pero básicas de matemática. En concreto contestaron 2 preguntas más. Bien, en promedio, ya. Es un avance, pero no podemos quedarnos tranquilos. Pero en matemática, segundo medio, apenas se recuperó la mitad. Y en lectura, ni en cuarto, ni en segundo medio, se mejoró significativamente en términos estadísticos. Y en la media, las mejoras se deben a que los niveles socioeconómicos altos empujaron. En la básica empujaron los niveles bajos y medios. Entonces el diagnóstico sigue siendo muy grave. Yo creo que el ministro fue súper prudente. Él no dijo, no, aquí no hay que celebrar, dijo, estamos contentos, pero queda mucho. Pero tomémonos de verdad ese discurso. Entonces, ojo con los... Después, y perdón la crítica que voy a hacer a personas que siento cercanas, pero el tema de entonar el himno nacional ocupó muchas horas de debate parlamentario. Esto debido a la celebración de los 30 años del golpe de Estado. No debiéramos estar dedicados a eso, de verdad. Tenemos un problema gravísimo. O sea, imagínense que estuviéramos hablando de que los médicos tienen que entonar el himno nacional antes de operar. Cuando hay una emergencia educacional que no abordamos y el gobierno... Yo ya no entiendo si estas cosas son estrategias políticas, ya no me quiero poner maquiavélico a propósito de que hablábamos de Tironi. Pero quizás es casi conveniente hablar de la selección porque estamos hablando de un problema de este porte, muy ideológico, en que vamos a terminar en tablas, como terminamos siempre en estas cosas. 50% del país piensa A, 50% piensa B, y con eso la sacan pelá, como se diría en buen chileno, respecto al problema central. Claro, pero hay también una alternativa a propósito de la discusión de la selección y a propósito de todo lo que envuelve la ley de inclusión, que en fondo pareciera necesario apuntar contra la esencia misma de los preceptos que tenía esa ley. Y por tanto, quizás, claro, no va a resolver el problema de fondo, pero sí establece un punto que dice, oye, ojo, que la base de lo que establecían estaba equivocada. Y por tanto, se vuelve a abrir la discusión. De acuerdo. En que hay que volver un paso atrás respecto a los prejuicios, los diagnósticos, las soluciones, la implementación, que finalmente también tienen un efecto. Claro, quizás esto es de nuevo la discusión que había antes, que es que esto, claro, es administrativo, pero estos aspectos administrativos te impiden muchas veces avanzar en el resto. Es decir, cuando la previsión o cuando el diagnóstico ideológico era la educación subvencionada llega hasta acá y la vamos a meramente tolerar, bueno, evidentemente le quita dinamismo al sistema, hace que los colegios queden más, no tengan la capacidad de adaptarse, y eso evidentemente como genera una falta de competencia, de libertad y de frustración finalmente. Sí, no, estoy de acuerdo, pero ahí tú estás tomando puntos que son más allá de la selección. Exactamente. Yo pienso que obviamente tú tienes un punto muy importante, que es decir,
si retomamos la selección, quizás podemos en el país volver a instalar que estudiar es importante, que el mérito es importante, que si te sacas un 7 y el de lado saca un 6, no es porque tú eres más rico solamente, como se trató de instalar durante años, sino porque quizás estudiaste más. Entonces, es justa esa diferencia, no es injusta. Y ese debate me encantaría, obviamente, darlo y volver a instalarlo, pero no puedo dejar de mirar la urgencia. ¿Y sabéis por qué, José Francisco? Porque también el ministro hizo una entrevista hace unas semanas en La Tercera y dijo, nuestras prioridades son la condonación del CAE, el pago de la deuda histórica. Obviamente no van a pagar la totalidad de la deuda histórica porque es mucha plata y lo mismo con el CAE, pero imaginemos que cada una de esas cosas cuesta entre 11.000 y 12.000 millones de dólares. Imaginemos que pagan la mitad de ambas cosas. Entonces, en conclusión, 6.000 millones de dólares. Se van a gastar 6.000 millones de dólares en, perdón que lo diga con esa crudeza, profesores que ya no están en el sistema y estudiantes que ya estudiaron. Entonces, vamos a gastarnos 6.000 millones de dólares en personas, que quizás es muy legítimo, pueden haber casos que sea legítimo, tanto el tema de la supuesta deuda histórica de los profesores y del CAE, pero 0% de esos pesos van a ir al sistema de educación. El sistema educacional no va a mejorar los sueldos de los profesores, no va, hablamos un poco antes con Mara de los cupos en educación parvularia, que este gobierno prometió aumentar los cupos creo que 60.000 o 30.000, no, ya no me acuerdo, perdón, y no ha avanzado en eso. Eso sería importante, no mirar para atrás. Entonces, si las prioridades del ministerio están, y perdón que lo diga con esa crudeza, en pagar ciertas deudas electorales con grupos de interés muy cercanos, colegio de profesores y los deudores del CAE, como alguien dijo en la prensa, no, en Twitter lo vi, les van a pagar la universidad a sus amigos. Claro. Pucha, ahí yo me desespero y digo, está bien, abramos el debate del mérito, no, primero tratemos de que esos 6.000 millones de dólares que al parecer el ministro Marcel está dispuesto a gastar, no lo gastemos ni en el CAE, ni en la condonación, el pago de la deuda histórica, que además está resuelto por un fallo, eso ya está definido, hay que pagar eso y está ok, digamos. Y gastémoslo en los niños que están hoy día en el colegio y que en el futuro van a ser los profesionales de Chile o los ciudadanos de Chile que necesitan esos recursos. Oye, es súper interesante porque de hecho tú en una entrevista, si mal no recuerdo, en enero del 2022 dijiste eso mismo. El gobierno estaba poniendo como prioridades políticas públicas que son del pasado para reivindicar temas del pasado y no proyectar al futuro. Y en ese sentido, en cuanto a las prioridades, tú dices esos 6.000 millones de dólares, gastémoslo hoy día. ¿Cuál es para ti la urgencia número uno y cómo tratarías de arreglar el desastre que tenemos hoy día a corto plazo? ¿Cuál es la discusión que tenemos que tener hoy día mismo para actuar de manera de emergencia? Mi manera de verlo es que tenemos que llevarle a los colegios los recursos adicionales para enfrentar los distintos impactos que tuvo la pandemia en sus comunidades, que son diferentes. Una política centralizada en eso puede ser muy torpe. Eso es súper interesante porque también hemos visto que también cada colegio, en cada región de nuestro país, sobre todo desde el norte con el tema migratorio, el sur con el tema del acceso, tienen diferentes necesidades. Entonces, ¿cómo enfocas tú eso? Mira, ¿Cómo lo priorizas? para darte un ejemplo de lo torpe que puede ser el Estado en esta materia, las tutorías que comentábamos, las 20.000 tutorías, fueron en lectura. Y en lectura el país no mejoró en matemáticas, en que no hubo tutoría. Entonces, eso te dice, o no tuvo efecto, o la apuntamos mal. ¿Por qué? Porque quizás, estoy imaginando, quizás cada comunidad sabe lo que necesita. No necesita que el Estado le diga, oiga, recuperarse en lectura. Es que sé que yo en lectura estoy bien, o en lectura no tengo posibilidad, mejor quiero ir. Bueno, entonces nuestra propuesta desde Acción Educar desde el principio fue la creación de una subvención de emergencia significativa. Obviamente no a cualquier, con gasto totalmente libre, pero con gasto flexible. ¿Que sirva para qué? Primero, para reforzar la dotación docente en lectura y matemática. Obviamente ahí hay que reforzar. Más horas de clase, con más profesores, 2 por sala, para atender diversidad dentro de la sala de clases. No todos los niños van a estar en el mismo nivel, porque no todos sufrieron igual la pandemia. Algunos quizás se quedaron con su papá, el papá pudo hacer teletrabajo y se quedó con papá, mamá o sus abuelos y pudo avanzar. Otros quizás no tuvieron esa oportunidad y entonces están en distintos niveles. Pero eso lo sabe el colegio, no lo sabe la Subsecretaría de Educación. Obvio. Entonces, démosle los recursos al colegio para que contrate profesores y perdón que lo diga así, no sociólogos, profesores de lenguaje, profesores de matemática, que vayan a las salas de clase y refuercen. Segundo, mejorar
el atractivo de la oferta escolar, con más arte, más deporte. Sé que puede sonar quizás un poquito superficial, pero es clave, porque la deserción que tenemos, el abandono escolar, tiene que ver con que el espacio del colegio no está ofreciéndole a nuestros jóvenes algo interesante. Porque, digámoslo como súper sincero, puede ser muy fome. Y afuera es más entretenido. Entonces, mostrémosle otro lado del currículum escolar. Pongamos recursos en eso, en que hayan más espacio para el deporte, más espacio para la recreación, para distintas cosas y obviamente para el... Y también para- para que los distintos niños desarrollen sus distintos talentos. Muchas veces esos Exactamente. espacios también son proyección de autoestima, de desarrollo personal, Exactamente. de creación de nuevos espacios, Entonces, gasto energético sí, también, si uno no del fomenta, estrés. si uno no fomenta en el colegio la parte del currículum que tiene que ver con arte, música, en particular educación física y Ujú. salud, es muy difícil que el colegio sea algo atractivo hoy día en el mundo. O sea, y aquí si me permiten, me voy a desviar un poquito. O sea, hoy día los grandes debates que los jóvenes ven, la tecnología, el medio ambiente, esas son las cosas que la inteligencia artificial, eso es lo que están viendo. Si el colegio no les habla de nada de eso, están viendo que artistas chilenos están en los Oscars. Eso ven. Si el Claro. colegio no les ofrece nada de eso, ¿cómo pretendemos retenerlos en el colegio? Entonces creo que hay que poner recursos extra en eso porque necesitamos atraerlos, pero no atraerlos, forzarlos o obligarlos a ir al colegio, sino mostrarles que en la institución escolar hay algo que aprovechar. Pero esos recursos tienen que ser transferidos directamente a los colegios. Obviamente hay que hacer un control para que haya un buen uso de esos recursos hasta cierto punto, pero darles libertad también a esos colegios para administrar esos recursos. No gastarlos centralizadamente. Y obviamente esa subvención es una política cara. De hecho, en algún momento el diputado Chalper, hace tiempo, habló de usar el 2% constitucional, algo así, para poder hacer esta inyección de plata importante en los colegios. Yo creo que eso es lo que se debe hacer en términos de emergencia. Bueno, hay mucho por hacer en materia educacional. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, te queremos agradecer por habernos Gracias a acompañado en ustedes. Muchas Diego Lavado. gracias. Se pasaron. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta la sección semanal de libros entre libros y lagos en Con Llegó Juan Lagos. la hora. Sí, Qué ¿no? buen nombre, qué buen nombre.